Algo que no me está gustando para nada, algo que no me gustó para nada en esta moto, me estaba pitando, me estaba diciendo que bonita la moto, que muy bacana. Es una moto que siento que le gusta estar arriba, que le gusta estar bien revolucionada. KTM SMC R390, una supermoto de media cilindrada muy divertida. Vamos a ver qué se siente manejar esa moto. Son mis primeras impresiones a bordo de ella, entonces quédense porque vamos a conocer un poco lo que es manejar esta moto, mis primeras impresiones, cómo me va con ella. Obviamente voy a hacer más videos, ya una prueba de manejo mucho más a fondo, voy a hacer una review técnica para que estén muy pendientes de todo el contenido. Bienvenidos a Carlos en Moto. La primera sensación con esta moto es que iba a ser mucho más alta de lo que es y realmente no lo es. Eso me gusta porque entonces es una moto que se vuelve liviana, es una moto que se vuelve agradable de manejar y para cualquier persona va a ser mucho más fácil manejarla. Al encenderla nos da la bienvenida, Ready to Race, y pues tenemos un motor monocilíndrico de 399 centímetros cúbicos con 45 de potencia y tenemos 39 de torque. En bajas se siente una moto, digamos que suave, agradable. Importantísimo la comodidad. Me parece que es mucho más cómoda de lo que me imaginé en un inicio y eso me gusta bastante. Voy en el modo Street. En esta moto tenemos dos modos, el Street y el Sport. Inicialmente voy en el modo Street para empezar a conocerla y luego vamos a manejarla en el modo Sport para ver qué tal reacciona. La caja es muy agradable, la caja es muy suave, muy agradable, maniobrable, muy maniobrable en curva, es agradable, entra bien a curva, es fácil, aunque voy despacio se va sintiendo una moto bastante divertida. La moto responde bien, no le estoy tirando duro de manera inicial, pero se siente que responde bien. Y en curva las llantas muy correctas, unas muy buenas llantas. Esta Michelin, la verdad, me parece que son muy buenas llantas para esta moto, entonces eso me gusta. Me parece muy positivo que las marcas ya estén entregando llantas de buena calidad de verdad. En bajas y medias la moto se comporta muy bien, vamos a exigirla más adelante para ver qué tal funciona, pero en serio la caja es demasiado agradable, eso me está gustando demasiado en esta moto. Como lo vieron, la moto gusta bastante. El parcero me estaba pitando, me estaba diciendo que bonita la moto, que muy bacana. Como les decía, esta moto es muy divertida, muy agradable, muy liviana. Son 156 kilos en seco, aproximadamente, según lo que leí, 161, 162 kilos con el tanque lleno. Entonces, es un punto muy a favor. Ahí llevo la moto, como les digo, en Street se siente suave, pero se siente aplomada, se siente muy divertida, muy bacana la moto. Incluso en el modo Street, si se le exige, la moto responde bastante. La moto responde muy bien si se le pide. Obviamente hay que tener precaución, hay que tener cuidado, pero si uno le pide, ya le va a dar bastante. Algo que no me está gustando para nada, algo que no me gustó para nada en esta moto es la posición de las luces. Para cambiar las luces, para manipular las luces, lo siento muy arriba, está demasiado arriba, me parece un poco incómodo. Bueno, la posición definitivamente es agradable, es una posición que siento que no cansa tanto. Eso me está gustando de esta KTM SMC 390R. Esta moto tiene un motor monocilíndrico que creo que se llama LS4, si no estoy mal. Es un motor que sí genera alguna vibración, es imposible que no la genere, pero la verdad me parece que es una moto muy agradable y para la ciudad siento que es una muy buena alternativa. Se siente mucho la diferencia, como el motor se vuelve mucho más alegre, mucho más vivo. Eso me gusta bastante porque entonces uno puede andar ya sea suave en la ciudad, en el día a día. E incluso pienso que es una buena moto si uno quisiera andar en una moto de mediano cilindraje para ir al trabajo, para ir a la universidad, para salir a la ciudad. Me parece que es una buena alternativa. Es una moto que siento que le gusta estar arriba, que le gusta estar bien revolucionada. Más allá de lo que no me gusta de las luces, siento que
Pues es una moto simple en botonera, pero son fáciles de manejar. Me parece que están de muy buena calidad. Eso me parece positivo para esta KTM. Ahí la volví a cambiar al modo Street, que es el modo más relajado. Igual uno puede configurar los modos de manejo, entonces eso también me parece punto positivo para esta moto. La suspensión me parece increíblemente agradable. Es una suspensión lo suficientemente rígida para andar duro, para disfrutar curvas, pero a su vez es una suspensión que absorbe bien los huecos y los baches. Eso sí, se puede sentir un poquito duro los huecos, sí, obviamente, pero es una supermoto, es normal en ella. El freno de adelante es muy bueno. El freno de atrás funciona bien. Sabemos que el freno principal de la moto siempre va a ser el freno de adelante, entonces hay que tenerlo en cuenta. La salida de esta moto es muy buena. Obviamente es una moto que tiene muy buena relación peso-potencia y eso le ayuda demasiado, demasiado. Pero uno en el día a día en la ciudad realmente no la va a exigir tanto todo el tiempo, ni la va a llevar todo el tiempo en el modo Sport. A mí me parece una muy buena alternativa, pero quiero leer sus comentarios. Además, quiero saber ustedes qué opinan hoy en día de KTM, después del problema que tuvo financiero y todo, la reorganización. ¿Le darían la oportunidad y siguen creyendo en KTM o no lo hacen? Voy a estar muy pendiente. Muchas gracias por ver el video. Como siempre, recuerden like, compartir, suscribirse. Nos vemos en la próxima y recuerden, muchos más videos de esta moto se vienen para que estén muy pendientes. Chao.